Jóvenes, buenas tardes. Buenas noches. Empezamos nuestra clase. El día de hoy iniciamos a desarrollar el módulo 2. A ver hasta dónde llegamos, jóvenes. Y los temas en cuanto a esto se refieren básicamente a los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. No obstante ello, vamos a ver, probablemente no sean normas jurídicas propiamente, pero nuestro programa hace relación y mención de la organización de la tierra antes de la colonia, es decir, antes, en el caso de Guatemala, buenas noches, Jessica, antes de 1524, vamos a hacer un enfoque muy breve, jóvenes, y quizá también sustantivo, en relación, buenas noches, compañeros, buenas noches, en relación a la tenencia de la tierra. Así quisiera compartir con ustedes vamos a ver si tenemos acá jóvenes, todavía no. Por favor, buenas noches, esta diapositiva. Y no sé, antes también quisiera invitarles, jóvenes, por favor, tengo entendido, jóvenes, que el día lunes, la próxima semana, el día 16, creo que hay asueto. Creo que lo vamos a trabajar, pero vamos a mantener la comunicación en el grupo de WhatsApp, jóvenes, y también en Classroom, ya que el día viernes 20 es nuestro examen. Si no pudiéramos concluir hoy el tema relacionado al módulo 2, que realmente no es tan amplio en los términos de este desarrollo. En sí, el tema es amplio, jóvenes, pero quisiera indicarles, por favor, que vamos a tener esa comunicación a través de Classroom. Ustedes ya tienen el código respectivo para podernos comunicar. Así que empezamos a ver los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala y empezamos como indica nuestro programa. No sin antes también quisiera decirles, por favor, en cuanto al tema de la primera unidad, por razones meramente, creo que de articulación temática, jóvenes, y también didáctica fundamentalmente, dejamos el tema de los sujetos del derecho agrario para la tercera unidad, ya que en esta tercera unidad vemos algunas características del tema agrario, y ahí vamos a hablar de los sujetos del derecho agrario, que sería lo que nos queda en el tintero, por decir así, jóvenes, del libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, en el cual nos hemos apoyado para el desarrollo de la primera unidad de nuestro programa en relación a concepto de derecho agrario, definición de derecho agrario, contenido de derecho agrario, características del derecho agrario, las fuentes del derecho agrario, la relación del derecho agrario con las ciencias propiamente jurídicas y con ciencias sociales. De esto ya hemos hablado en su oportunidad. Solo nos quedó pendiente de ese libro los sujetos, repito, por la razón ya indicada. Así que empezamos a ver el módulo 2. Esto es parte de nuestro primer examen parcial, el módulo 1 y el módulo 2. Antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. Se nos refiere acá en el documento, y vamos a ser muy puntuales, jóvenes, la organización de la tierra antes de la colonia o la civilización maya o en el marco del territorio del pueblo maya. Tenemos principalmente que la tierra adoptaba una forma fundamental, jóvenes. La tierra era de tenencia comunal. No existía así, pues, como se conoce hoy, las tierras particulares. Probablemente cuando se lee y se extrae algunos documentos que se refieren a este tema, y también leyendo el Popol Vuh, jóvenes, leyendo los títulos de los señores de Totonicapán, a los anales de los cachiqueles,
el documento de Chilambalam, entre otros documentos que vienen de manos precisamente mayas, pero también de la gran información que se obtiene de las crónicas, tanto de las crónicas españoles, tanto de los, llamémoslo así, como del ejército español, así como principalmente de la Iglesia Católica, los frailes jóvenes, señalan de que existía como una forma de tenencia comunal de la tierra, prácticamente de la comunidad, razón por la cual también se dice que la tierra no era del hombre, que no era de los dioses, o era de Jau, como indican estos documentos, era el formador y del creador, y únicamente el hombre era usufructuario de estas tierras. Y también, por ejemplo, Robert Carmack, un estudioso estadounidense, ha indicado que aquí existía cierta organización política y obviamente tiene que ver también con la tenencia de la tierra, las famosas ciudades-estados, más o menos hace referencia como pasaba con las ciudades-estados de Grecia, Esparta, por ejemplo, Atenas, entre otras ciudades de estado. Así hace mención Robert Carmack por ejemplo, el caso de la ciudad-estado de los quichés, la ciudad-estado de los mam, de los cachiqueles, de los quechí, de los japobal, entre otras, ¿no? Pero fundamentalmente subyace en esa información, en esa investigación que realiza, la existencia de una forma fundamental de tenencia de la tierra, jóvenes, que era comunal. Probablemente había algunos atisbos de tenencia particular, por ejemplo, de los nobles, pero realmente era casi inexistente. Pues. Entonces, tenemos que en la civilización maya, en este territorio maya, la forma fundamental de tenencia de la tierra era la tierra comunal. Sin embargo, ya en 1492 encontramos pues, el descubrimiento de América, luego, una vez se descubren estas tierras, algunos hablan, por ejemplo, de la conquista de estas tierras, otros hablan de la invasión de estas tierras, pero independientemente sea esta invasión o conquista, lo cierto es que la corona española, principalmente España, la corona española alega para sí las tierras descubiertas, como se dice, ¿no? Conocidas por primera vez y posteriormente van a ser conquistadas o invadidas, si quieren, como queramos. Entonces, ahí empezamos con prácticamente estas normas jurídicas agrarias, porque sabemos que acá viene ya del Estado español, del Estado centralizado español, en tanto que acá efectivamente quedan las ideas, quizá en estos documentos históricos, jóvenes que se pudieron rescatar, pero no como normas jurídicas propiamente, que vienen del Estado, sino que están plasmados en estos documentos de carácter histórico y en todas las crónicas españolas, les decía muy especialmente las crónicas de los frailes. Y empieza la discusión una vez que se descubren estas tierras jóvenes. La pregunta era, ¿de quiénes son esas tierras? ¿A quién pertenece? Obviamente no se están pensando en el caso de América en general, en los indígenas, en los pueblos originarios, o en el caso de Guatemala, en los mayas. No se está pensando en ellos en esa discusión, jóvenes, sino que se piensa fundamentalmente en esa discusión que se entabla en Europa. Se habla de una discusión jurídica, una discusión política, pero también una discusión teológica. ¿A quién pertenecen esas tierras descubiertas y vamos a ver conquistadas? España alegaba para sí la corona española, que le pertenecían ya a esas tierras por el derecho del descubrimiento. Posteriormente vamos a ver la conquista. Pero a la vez Italia reclama para sí al indicar que Cristóbal Colón era genovés, italiano, y él era el que encabezaba esta expedición. En consecuencia... Licenciado, buenas noches, disculpe la interrupción. Hay unos compañeros que están solicitando que si puede hacer favor de escucharlos. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias por advertirme. Gracias, hermano. Ahí los estaban, ahí me avisan por si se llevaban.
Muchas gracias, muy amable. Entonces les decía, jóvenes, empieza esa discusión. Italia dice, no, Genovés pertenece a Italia. Bueno, los portugueses dicen, nosotros pusimos los barcos, pues también parte del apoyo a la corona española también nos pertenecen esas tierras. Esa gran discusión que se entabla en España, jóvenes, repito, de carácter teológico, de carácter jurídico y de carácter político. Pero finalmente el Papa Alejandro VI, va a zanjar ese problema a través de sus famosas bulas papales. Las bulas papales eran como leyes que emitía el Papa para el tema de religión, en tema, sí, de religión, pero en tema de asuntos de mundanos, por ejemplo, o terrenales. Entonces viene el Papa Alejandro VI, a través de dos bulas papales, pues señala que las tierras pertenecen a España hasta tal punto. Y las de América del Sur, pues les da el reconocimiento a Portugal y obviamente pues a Italia no le hace ningún reconocimiento, jóvenes, sino que únicamente a España y a Portugal a través de estas bulas papales que son como llamémosle así, como normas, en cierta medida normas políticas, normas que incluso se consideraban de carácter internacional, jóvenes, y acá, y se respetaban, obviamente, se respetaban, eran normas, eran bulas de carácter vinculante. Y así, cerrando ese problema, pues España alega para sí las tierras que son descubiertas y posteriormente conquistadas en América. Y vamos a ver, a partir de ahí se habla del despojo de los derechos a la tierra de los indígenas. Prácticamente, repito, en esa discusión no aparecieron los indígenas y también era de ellos, sino sencillamente aparece ya el despojo de los derechos de la tierra de los pueblos indígenas, donde vamos a encontrar el tema del repartimiento y el tema de la encomienda. Pero para ello vamos a seguir la exposición del profesor Severo Martínez en relación a la política agraria colonial, prácticamente a partir, en el caso de Guatemala, a partir de 1524, un poquito más temprano en México, por ejemplo, jóvenes, se va a establecer esta política agraria en la colonia en ese continente. Así aparecen los principios, ya les había indicado este folleto, este texto del profesor Severo Martínez, el cual nos va a servir en esta parte, jóvenes, y aparecen ahí los 5 principios. El principio del señorío, el principio de la tierra como aliciente, el otro principio, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, el principio de la preservación o conservación de las tierras comunales de indios, y el quinto y último principio, el bloqueo agrario de los mestizos. Entrando por el primer principio, ¿en qué consiste? Así muy brevemente, por favor, está en ese texto que les indicaba, es un folleto, realmente de pocas hojas, del profesor Pedro Martínez, y el primer principio que se señala acá es el principio del señorío, que consiste en lo siguiente. Al ser descubiertas estas tierras y conquistar estas tierras, como señala el profesor Severo Martínez, una vez conquistadas estas tierras, pues van a pertenecer al rey. Pertenecen al rey. Y regreso a esta lámina, por favor. Entonces, con las bulas papales de Alejandro VI, viene la corona española, emite el famoso requerimiento. Es un documento elaborado por un abogado español. Es un documento que se le conoce como el requerimiento, no es el repartimiento, bueno, el requerimiento. Y el requerimiento consistía en lo siguiente, más o menos como una advertencia para el impulso de una guerra justa. En este marco, el requerimiento le decía a los pueblos indígenas, desde los barcos, no sé, a unos 500 metros, kilómetros, porque no podían meterse mucho los barcos, pero desde ahí gritaban, les decía, señores, se les hace el requerimiento, se les requiere
que acepten la autoridad del rey, de España obviamente, del rey y la autoridad del Papa. La autoridad del rey y la autoridad de la tierra. La autoridad del Papa, la autoridad del cielo. Obviamente, jóvenes, nadie escuchó nada por la distancia, el ruido de las olas y en latín, absolutamente nada. Pero una vez leído este documento se les decía, si ustedes no hacen caso, si no se someten a la autoridad del rey y a la autoridad del Papa, se les hará la guerra justa y se les quitará a sus mujeres, a sus hijos y se les someterá a esclavitud. Obviamente nadie entendió nada, no es que no hayan hecho caso, jóvenes. Se les hizo la guerra justa y como sabemos en el caso de Guatemala, primero cayeron, en el caso de Guatemala, los quichés, posteriormente caciqueles, los mames, etcétera, etcétera. De igual manera pasó en México, que todavía es parte del territorio maya, igual, jóvenes. Entonces, una vez acá, como dice el profesor Severo Martínez, se hizo la conquista, prácticamente el rey se convirtió en el dueño de estas tierras, el amo de estas tierras, el señor de estas tierras. Si quisiéramos jurídicamente, las tierras pasan a ser del Estado. Políticamente vamos a ver que el Estado sencillamente extiende su territorio. El territorio más allá de la frontera. Entonces, ese consiste en que el rey sea dueño de estas tierras. En consecuencia, es el único facultado, o como dice el profesor Severo Martínez, dice su vertiente negativa, es el único facultado, en representación obviamente de la corona española, jóvenes, el único facultado para regalar tierras, donar tierras, vender tierras, lo que quisiera hacer el rey con esas tierras conquistadas, descubiertas y conquistadas. En eso consiste el señorío. Y como consecuencia, si queremos, va a traer pues el despojo, esto que se indica cajones, el despojo de los derechos de la tierra de los indígenas. Prácticamente los ha dejado sin tierras. Ya no tienen ningún derecho. Se les ha despojado ese derecho. A eso se refiere esto del señorío. Y la tierra como aliciente. Una vez el rey es el dueño de las tierras, entonces el rey, después de que España salió de una guerra interna con los moros, que habían conquistado España hacía más o menos 800 años, y la casualidad de los tiempos es el destino, jóvenes, en 1492 también España expulsa a los moros de su territorio después de esa estadía u ocupación de 8 siglos, de 800 años de España. La corona española no tenía suficiente dinero para sufragar gastos de colonización, de traer gente acá con apoyo y recursos del Estado español, de la corona española. Razón por la cual acá el profesor Severo Martínez sostiene que fueron prácticamente iniciativas privadas que se vienen para acá. Pero, ¿cuál es el incentivo para venirse a estas nuevas tierras, a las tierras descubiertas, a las tierras incluso de conquista? Pues la tierra va a servir como estímulo para venirse para acá, a este nuevo continente. La tierra va a servir como aliciente, como estímulo. Prácticamente eso les dice, bueno, los que se van a América, los que se van a esa conquista o a la colonización, en su caso, se les va a entregar tierra, y suficiente tierra, la tierra que quieren. 2, mano de obra regalada. Ya no digamos gratuita, mano de obra, gratuita, regalada. Por eso vamos a hablar precisamente de encomienda. Entonces se les dice, vean señores, se les va a dar tierra, se les entrega tierra, pero también se les va a entregar mano de obra. Y mano de obra esclava, obviamente, la mano de obra regalada. En eso consiste este principio de la tierra como aliciente. Se sostiene acá por varios autores, entre ellos el profesor Severo Martínez, acá se van a sentar las bases del latifundismo en Guatemala, porque se tomaron tierras en grandes extensiones, por una persona.
por 2 personas, grandes cantidades de tierras, no obstante el compromiso que se había adquirido con la corona española a través de un documento legal que se conoce como capitulaciones, donde se decía más o menos la extensión de tierra que se podía tomar. Obviamente eso no se respetó ya en la realidad. Pues en eso consiste este principio de la tierra como aliciente. Es decir, estimular a los colonizadores, a los conquistadores, para que vengan a estas nuevas tierras, a este nuevo mundo, entregándoles tierra principalmente. Pero también, por otro lado, mano de obra a través de la figura de la encomienda y posteriormente vamos a ver el repartimiento. Así, el tercer principio, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. España se dio cuenta, la corona española, que poco se beneficiaba con la venida de los colonizadores. Se beneficiaba poco con la entrega de las tierras. Se beneficiaba poco incluso con la distribución de la mano de obra indígena para el trabajo, porque esas tierras jóvenes les pertenecían a los nuevos colonizadores o a los colonizadores, a los conquistadores, y prácticamente con la mano de obra que tenían acá, después de que probaron suerte en la minería y no funcionó, se dedicaron a la agricultura y la agricultura empezó a dar prosperidad y la ganadería. Pero eso era para beneficio de los colonizadores, para beneficio de los que se habían venido a América, utilizando la mano de obra. Bueno, y la corona española que no recibía mayor ingreso. Razón por la cual acá se hizo sí que como un catastro, un intento de catastro, pueden decir, bueno, vamos a medir las tierras que tomaron. Quienes tomaron tierra de más, de conformidad con las capitulaciones suscritas entre el rey y el colonizador, pues tienen que entregar esas tierras, porque esas tierras son usurpadas, las tomaron ilegalmente. Y razón por la cual en ese marco de ideas empezó la composición, acá el arreglo con la corona española, pagando aquello que se había tomado de más, haciendo ese pago precisamente. La tierra va a servir como fuente de ingreso para las cajas reales, a través de lo que se conoce como composición. Cuando lean el libro está mejor explicado, jóvenes. Tenemos entonces eso. La tierra va a servir como fuente de ingreso para las cajas reales, para las cajas de la corona española. Algo obtiene la corona española. Es más, también se dice acá, empieza el principio del impuesto territorial, por ejemplo, fueron los primeros intentos. Pero algo se logró y ahí tenemos ese principio, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, a efecto de ver de qué manera se beneficiaba la corona española con esos ingresos. El cuarto principio, la preservación de las tierras comunales de India. Desde 1524, una vez la conquista, jóvenes, empieza la conquista, más o menos 40 años después, 1540, Fray Bartolomé de las Casas escribe sus 30 tesis jurídicas. Y estas 30 tesis jurídicas en esencia contienen como un clamor, jóvenes, a la corona española, diciéndole, señores reyes o señor rey, señores gobernantes, hagan algo para terminar con la encomienda. Hagan algo, porque fíjense que los indígenas, ahora hablo de la encomienda, porque la encomienda va a consistir en lo siguiente: al encomendero, ya sea colonizador o conquistador en español, se le entrega un pueblo o un número de pueblos, 2, 3 pueblos, para que cuide ese pueblo, para que cuide de ese pueblo de sus enemigos. 1, eso decía la cédula real que contiene la encomienda. 2, para que el encomendero cristianice a esos indígenas, a los miembros de sus pueblos. Y en tercer lugar, que aproveche la mano de obra de esos indígenas, hasta 4 generaciones. Creo que hasta 4 generaciones.
en eso pues consistía la encomienda, no es una figura legal de contenido político, repito, de entregar uno o dos pueblos a un encomendero español para que cristianice a estos pueblos, para que los defienda y para que les sirva de mano de obra, obviamente regalada, durante 4 generaciones. De hecho, la encomienda, era una forma de esclavitud. Políticamente no, pero de hecho era una forma de esclavitud hasta la 4ª generación. Y viene entonces Fray Bartolomé de las Casas, señala, por favor, hagan algo, se están muriendo los indígenas por el trabajo arduo a que están siendo sometidos. Y por otro lado, para las enfermedades que vinieron más allá del mar y que está acabando con sus vidas. Si no hacen algo, si no quitan a esta gente de las manos de los encomenderos de la encomienda, nadie va a trabajar las tierras, porque no va a haber gente que trabaje en las tierras. Ya que sus colonizadores y luego también sus conquistadores han venido a darle una vida de reyes, porque no trabajan la tierra. Razón por la cual la corona española va a acoger esta sugerencia de Fray Bartolomé de las Casas al emitir las llamadas en 1942 más o menos, las llamadas leyes nuevas o las leyes de Barcelona, que en el fondo, en esencia, conllevan la liberación de la mano indígena y prácticamente la terminación de la encomienda. Pero entonces vienen los señores ya latifundistas, los hacenderos y los finqueros, les dicen al rey, bueno, si quiere que liberemos de esa mano, pues venga a trabajar usted en la tierra y nosotros nos vamos. Pero eso sí, nos paga una indemnización por el tiempo que estuvimos acá y por los riesgos que corrimos. De tal manera la corona española, jóvenes, se ve en ese problema, sí a la liberación, pero realmente no se lleva a cabo la liberación. No se levanta la encomienda. Jurídicamente se dice que sí, pero en la realidad no ocurre, no opera eso. Y por otro lado, con esta preservación de las tierras comunales, también acá la corona española se va a beneficiar de este nuevo régimen de tenencia de tierra de pueblos indígenas con terrenos comunales, porque efectivamente va a entregar tierras comunales a las comunidades indígenas que logran establecerse en esas comunidades. En primer lugar, para que puedan sobrevivir los indígenas. En segundo lugar, para que tributen, para que trabajen a los encomenderos, a los hacendados, a los finqueros de acá, como mano de obra regalada siempre. Y se va a llevar a cabo ya a través del repartimiento. Un grupo de indígenas se va hoy a este lugar, otro grupo se va a este lugar, luego se turnan la otra semana, en eso consiste el repartimiento de la mano de obra indígena. Pero por otro lado, la corona española dice, bueno, también los voy a convertir en tributarios. Así que los indígenas en esas sus tierras comunales nos van a entregar productos, especialmente el cacao, que era muy apreciado en Europa. Las plumas igual jóvenes que se obtenían en esos terrenos comunales y otros productos de la tierra. Entonces, estas tierras comunales de los pueblos indígenas van a tener estas 3 funciones. Uno, en cuanto a que trabajen para sí mismos para poder sobrevivir. Una economía de sobrevivencia. 2, para que sirva como de manto, de reservorio de mano de obra para las fincas y para las haciendas, y que se debe implementar a través del repartimiento. Y 3, para beneficiarse de la corona española al convertir a los indígenas en tributarios del reino. En eso consiste los principios de la política agraria, especialmente este cuarto. Y el quinto principio, acá encontramos el bloqueo agrario de los mestizos, la relación entre un español y una indígena de América, pues se da el mestizaje, empieza el mestizaje y va creciendo la población mestiza, especialmente al principio jóvenes, las madres preferían que sus hijos quedaran en lugares de beneficencia a los hijos
para que no fueran sometidos a la esclavitud, ya que si se les consideraba indígenas porque estaban con su mamá, prácticamente caía sobre ellos la encomienda y ese manto de las 4 generaciones de la encomienda de la esclavitud virtual, real, en la propia realidad, de tal manera que muchos hijos mestizos pues estaban en estas casas donde tenían a los niños, y vamos a ver el papel que juega posteriormente al tocárseles de tierra estas casas de beneficio para los niños, y la población mestiza fue creciendo, el campesinado mestizo fue creciendo y pedía tierras a la corona española para que se les diera, con tierras comunales, o bien en particular, en propiedad personal particular. Pero la corona española, como decimos en Guatemala, se hizo de la vista gorda. No entregó tierras a los mestizos. ¿Por qué? Para que los mestizos pudieran trabajar en las haciendas, en las fincas. Y de esa cuenta el profesor Cedro Martínez nos habla en su texto de las famosas rancherías de mestizos, porque ahí vivían en las fincas. Pero el gran privilegio, si quisiéramos decir así, jóvenes, es que gozaban de libertad. No se les podía someter a la encomienda. No se les podía someter a la esclavitud real que se daba en el campo, sino que eran libres, viviendo en las haciendas, y razón por la cual este quinto principio, el bloqueo agrario de los mestizos, porque la corona española, no obstante sus múltiples requerimientos por escrito para que se les entregara tierra, ya sea de forma personal, familiar o comunal, no se les entregó. A eso se refiere. Y así se mantuvo el régimen colonial durante prácticamente estos 3 siglos, de 1524 hasta 1821. Luego logramos la independencia de España, casi las cosas siguieron igual. Poco cambiaron en el tema de tierras, en el tema de la producción. Lo único, no se sabía si los indígenas pues eran sometidos o no ya a la esclavitud, se quedaron en sus tierras comunales. Durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, por ejemplo, jóvenes, acá se habló sobre el cultivo del café. Antes el cultivo principal de la economía guatemalteca durante el régimen colonial fue el añil, la cochinilla, el tinte, el colorante, jóvenes, que sostenía la economía de nuestro país. Pero a raíz de la revolución industrial, Inglaterra empezó a producir estos colorantes de manera artificial, y esos tintes ya no tenían precio en el mercado. Fue cayendo el mercado de la cochinilla y la producción y el cultivo de estos productos agrícolas. Entonces el doctor Mariano Gálvez se interesa en el cultivo del café, jóvenes, y empieza este cultivo del café. Y tempranamente, pocas fueron las medidas que se adoptaron. Luego viene el gobierno de Rafael Cabrera, casi no hubo cambios en la economía agrícola de nuestro país. Cabrera, recuerden, se puso al lado de los terratenientes y de la Iglesia Católica, y el crecimiento de la población pues venía para arriba. Y llegamos a 1871, jóvenes. Recuerden, se gesta ese movimiento entre liberales y conservadores. Pues la reforma liberal era impulsada por los liberales, pensaban ya en un progreso mayor de Guatemala, el crecimiento de la población, pero también se necesitaba el crecimiento de la riqueza en nuestro país, y se logra triunfa la reforma liberal de 1871, encabezada por Cultorvino Barrios, como gobierno, como presidente de la República. Y este gobierno va a tener como política agraria lo siguiente. Por favor, vamos a ver la dirección más adelante por el gobierno. La política agraria, los postulados, como se dice acá en materia agraria: uno, el impulso del café, jóvenes, con intensidad. Cultorvino Barrios apostó por el café, y que el café era el producto agrícola que iba a ofrecer una economía próspera y estable de Guatemala. De esa cuenta,
Justo Rufino Barrios toma la decisión de expropiar las tierras estas de la Iglesia Católica, porque consideró que la Iglesia Católica, como la comunista, tenía muchas tierras, pues, pero estaba en manos muertas. No obstante, la Iglesia Católica, como tenemos en el caso de San Jerónimo de la Paz Jóvenes, la Iglesia producía caña de azúcar, hasta ahí hay todavía máquinas para moler la caña de azúcar, pero Justo Rufino Barrios consideró que estaban en manos muertas esas tierras. De igual manera, las tierras de las entidades benéficas, especialmente las que atendían, le repito, a los niños jóvenes especialmente, y luego también Justo Rufino Barrios consideró que las tierras de las comunidades indígenas, especialmente las tierras comunales, únicamente producían maíz y frijol, entre otros productos agrícolas de consumo prácticamente pues, diario. Entonces, Justo Rufino Barrios va a expropiar estas tierras. Repito, en la Iglesia Católica, considerando la comunista, que tenía muchas tierras, grandes extensiones de tierra, las entidades benéficas y las tierras comunales de las comunidades indígenas. Así se concreta a través de estas normas jurídicas. El decreto número 170, por favor recuerden, hay dos, 170 y 177, a veces nos confundimos, pero 170 es el primer decreto y se refiere a la expropiación de las tierras comunales de las comunidades indígenas. Las expropia, las quita a las comunidades indígenas. Ya que, como se indica, se dedicaba únicamente a cultivos de subsistencia. Es el caso del maíz, repito, del frijol, principalmente. Y por otro lado, otra norma, otro decreto, el número 177, el reglamento de jornaleros. Ya que se apostaba por el cultivo del café en las grandes fincas, incluso, y la entrega de estas tierras comunales las entregó Justo Rufino Barrios, principalmente a las personas que le ayudaron a llegar al poder mediante las armas, y también a otros finqueros, a darles estas tierras jóvenes. Se necesitaba de mano de obra. Y había que obligar a los indígenas al trabajo gratuito, al trabajo forzado. El decreto número 177, el reglamento de jornalera, en esencia consagra el trabajo forzado y gratuito de la mano de obra indígena para que trabajaran en las plantaciones de café que se estaban impulsando en Guatemala. Les decía ya que la grana, la cochinilla, estos tintes naturales que vinieron prácticamente, se vinieron para abajo. Pues. Entonces se viene a sustituir el café. Otro decreto que emitió Justo Rufino Barrios fue la ley de vialidad, ya que no existían carreteras, las vías de comunicaciones eran, casi no existían, o pésimas. También se obligó a indígenas, a mano de obra indígena, a trabajar de manera gratuita y obligatoria en la apertura de esas vías públicas, de esas obras públicas. Estos fueron los postulados precisamente de Justo Rufino Barrios en materia agraria, si queremos, las políticas de Justo Rufino Barrios. Posteriormente, acá llegamos a 1944, no sin antes decimos jóvenes, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que duró alrededor de 22 años, casi siguió la misma tónica del trabajo del gobierno, la política del gobierno de Justo Rufino Barrios, en cuanto al impulso del trabajo del café y con el trabajo de la mano de obra indígena, fundamentalmente, principalmente citado. Y entonces, luego siguió, pues, tenemos a los otros gobiernos y al último de los gobiernos antes de la revolución de 1944, el gobierno de Jorge Ubico, también capitalero, siguió la misma tónica sin tocar las tierras y especialmente impulsó una ley, recordarán ustedes, la ley de la vagancia. Aquellos campesinos que no estaban trabajando o que no llenaban la tarjeta de trabajo jóvenes, pues hasta se les podía encarcelar porque eran vagos, en caso de hijos. Pero posteriormente viene la revolución de octubre de 1944,
llega el doctor Juan José Arévalo, un hombre muy ilustrado, muy culto, a presidente de Guatemala, y empiezan a vislumbrar algunos cambios en el país. Y aparece la Constitución de la República, jóvenes, de 1945, y se constitucionaliza el principio de la función social de la propiedad, el principio de la función social de la tierra, jóvenes, que la tierra sea realmente para el desarrollo económico social de un país, y no solamente tenerla por tener, razón por la cual se abrió la posibilidad constitucional y legal para poder impulsar una ley de reforma agraria que tocara precisamente el tema que abordó, por ejemplo, que abordó Justo Rufino Barrios. Lo único, únicamente consideró a la Iglesia Católica como latifundista y expropió esas tierras de las entidades ya órdenes benéficas, las entidades de las tierras comunales de las comunidades indígenas. Pero ahora este gobierno, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, va a tocar después de casi 350 años de mantenimiento del régimen del latifundio, las grandes tierras, prácticamente también descansando en manos muertas, porque no se producía, se aborda ese tema. Y aquí ya se habla de los latifundios en el decreto 900, como veremos oportunamente, el decreto 900 jóvenes, y se impulsa la reforma agraria. Acá tocando las tierras precisamente particulares. Y así se desarrolla durante 2 años, 1952, surge este decreto, 53-54, pero viene después la contrarreforma agraria, algunos le llaman la contrarreforma agraria, o la contrarrevolución, encabezada por Castillo Armas, y apoyado por los Estados Unidos, especialmente por los dueños de la frutera, la bananera que está en Izabal, y también la compañía ferrocarrilera de los Estados Unidos, que tenía propiedades desde Puerto Barrios hasta Escuintla, y cae el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, para la reforma agraria, y repito, toca prácticamente un tema viejo de 350 años más o menos. Y luego, pues al caer el gobierno, vienen nuevas normas jurídicas agrarias. Acá tenemos la regulación agraria de 1954 hasta 1996, antes de los acuerdos de paz, que también se le ha conocido como el periodo o la época de la reforma agraria en el campo, en el agro, en la geografía rústica. En primer lugar aparece el Estatuto Agrario, que es el decreto número 31 de la Junta de Gobierno de 1954, y esencialmente busca la restitución de las tierras repartidas por la reforma agraria y tiene como fin borrar los vestigios de la reforma agraria. No obstante que el gobierno ya había pagado algunas indemnizaciones de las tierras expropiadas, pero al restituirlas, pues se quedaron con ese dinero del Estado y también la restitución de la. Posteriormente, 2 años después, 1956, se emite el estatuto, Estatuto Agrario, decreto número 559 del presidente de Castillo Armas, y acá va a contener esencialmente el concepto de colonización, pero únicamente en la ley, porque no se va a impulsar la colonización jóvenes, sino hasta al tenor del decreto 1551. Aparece acá por primera vez en este texto legal el decreto 550, la colonización. En este texto legal el decreto número 553, que casi lleva la misma finalidad que el decreto 31. Y acá la colonización va a abordar ya no las tierras particulares, las propiedades particulares, sino principalmente el tema de las tierras o los terrenos baldíos, las tierras del Estado. Es la misma tónica que sigue la misma Constitución de 1956 en este marco de la reforma agraria. Posteriormente tenemos el decreto 1551,
del Congreso de la República, es la Ley de Transformación Agraria, del INTA, que viene en 1962. Y acá se consagra cabalmente, y les decía, la colonización y los desarrollos de las unidades de desarrollo en el campo y los famosos parcelamientos, las zonas de desarrollo agrario, la colonización y los parcelamientos acá al tenor del decreto 1551. Esta ley estas normas jurídicas van a consagrar la figura de la colonización. Y la colonización, decíamos en clase anteriormente, es la movilización voluntaria o la movilización forzada de grupos de personas que trabajan en el campo o campesinos para que se ubiquen en un lugar donde hay tierras, pero del Estado, que declaran del Estado, para su explotación, para su aprovechamiento y para impulsar el desarrollo económico y social de ese lugar. En consecuencia, para el país, porque eran lugares prácticamente vírgenes, eran lugares que no se trabajaban. En eso consiste la colonización. Y ahora, obviamente, el campesino que vea cómo sale adelante, ¿no? Porque sin vías de infraestructura, sin vías de comunicación, sin apoyo económico, sino simple y sencillamente darles tierra y legalizarles la tierra. Fundamentalmente se habla de proyectos productivos, pero el Instituto Nacional de Transformación Agraria no hacía eso. Entonces, eso se lleva a cabo a la luz o al tenor del decreto 1551, la Ley de Transformación Agraria, que crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y llegamos a la Constitución de 1965, lleva más o menos esta misma línea de contrarreforma agraria, tanto la de 56, 65, y llegamos a 1985, llegamos a la prácticamente emisión de nuestra Constitución, la Constitución que nos rige. Después de 1954 a 1985, los constituyentes, los nuevos diputados constituyentes que van a elaborar la Constitución, vienen con nuevas perspectivas, con nueva visión de país, y especialmente, vamos a ver, en el tema agrario. Y se reabre la discusión otra vez acá, jóvenes, en relación a la posibilidad de constitucionalizar en este texto constitucional de 1985 el principio de la función social de la tierra o de la propiedad, acá en 1985. Y se abre una gran discusión, ya no solamente en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también en la sociedad, en los medios de comunicación especialmente. Entonces dice, ¿qué beneficio hay o qué perjuicio hay? Señores, recuerden, y aquí ya se alega y se hace uso de la fuente histórica del derecho, lo que pasó en 1945, al haberse constitucionalizado ese principio de reforma, prácticamente reforma agraria, y los problemas que trajeron, bueno, otros no, es que el país necesita salir adelante, necesita desarrollo económico social, la industrialización del agro, y finalmente se toma una posición al respecto. Y se consagra en la Constitución, hoy, en nuestra Constitución, el derecho de propiedad privada como un derecho inherente a la persona que tiene prácticamente un carácter absoluto, un carácter digno, intocable, aún por el Estado. Será muy territorio del Estado, pero el Estado no lo puede tocar. Y eso está consagrado en nuestra Constitución de la República, 1985, en materia agraria. Razón por la cual vemos inclusive antes de 1985 la problemática que hubo en nuestro país, jóvenes, también la problemática del conflicto armado giró alrededor del tema tierra. Razón por la cual se suscribieron 2 acuerdos de paz interesantes para este tema. Más que interesantes, yo creo que la expresión correcta, jóvenes, es la relación estrecha con este tema agrario del país. Ya que, repito, del conflicto armado
abordó el tema de la tierra también como uno de los elementos coyunturales, uno de los elementos estructurales de Guatemala, que necesita abordamiento, que necesita atención, regulación, pero bueno, y se plasma en estos dos acuerdos de paz. Así que estos dos acuerdos de paz también van a ser tema de nuestro examen, de nuestro primer examen parcial, además de lo que ya hemos visto. Y no todo el tema de los acuerdos de paz, jóvenes, por favor, vamos a ser bastante puntuales, nos interesa, no el acuerdo de manera general. En primer lugar, por ejemplo, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y agrarios. Nos vamos a interesar y vamos a centrar nuestra atención en el numeral tercero de este acuerdo. En el numeral tercero. Luego el otro acuerdo, identidad y derechos de los pueblos indígenas, también vamos a centrar nuestra atención en el numeral romano 4. Aquí va del numeral romano 3. En el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, numeral romano 3. Identidad y derechos de los pueblos indígenas, numeral romano 4. ¿Qué dice el numeral romano? Solo quisiera antes, por favor, jóvenes, de manera breve, repito, caeremos con una pregunta de este acuerdo. ¿Por qué nos quedamos y centramos nuestra atención en el numeral 3? Romano 3, por la siguiente razón. Vean, el numeral romano 1 aborda el tema democratización y desarrollo participativo. Es muy genérico. Entonces, no nos interesa. Repito, jóvenes, para los efectos del curso, por favor. No es que no sea importante, pero para los efectos del curso. Luego, el numeral romano 2 se refiere... A ver, por favor, acá el numeral romano 2 se refiere acá, jóvenes, perdón, numeral romano 2 tampoco es de nuestro particular interés, se refiere de manera muy general el numeral romano 2 de este acuerdo, desarrollo social, y aborda aspectos sociales muy generales, en tanto que el numeral romano 3 se refiere y aborda la situación agraria y desarrollo rural, que es tema precisamente de nuestro curso y del contenido programático de nuestro curso. Así vamos a ver en el numeral 27, 28, 29, 30, 31, 32, hacen referencia a modo de considerando de motivación, precisamente porque se aborda este tema. Luego aparece el inciso A, aquí tenemos indicado acá, del inciso A a la J. El inciso A se refiere a participación, especialmente del sector rural. El inciso B se refiere al acceso a tierra y recursos productivos. Interesa mucho y se relaciona con el próximo módulo nuestro. El inciso C se refiere a la estructura de apoyo de organización productiva de la población rural, muy específicamente, E, marco legal y seguridad jurídica. G, registro de la propiedad inmueble y catastro. H, protección laboral. Y protección ambiental. Y finalmente J, recursos, de dónde van a venir los recursos para atender esta situación agraria y desarrollo rural. Razón por la cual, repito, jóvenes, de este acuerdo de paz nos interesa este numeral. Porque vamos a ver, interesante resulta, en el caso de la mención en el inciso A de las empresas campesinas asociativas como sujetos del derecho agrario, por eso no abordamos ahorita todavía el derecho los sujetos del derecho agrario en nuestra primera unidad, les decía, se traslada para la próxima. Pero acá aparecen estos sujetos, las empresas, y por otro lado, interesante también para nosotros los jóvenes, que en el inciso B se refiere al acceso a la tierra, y por favor voy a insistir un poco más. Acá se menciona la creación de una nueva institución que sustituye al Instituto Nacional de Transformación Agraria,
y es la institución del gobierno conocido como Fondo de Tierra, que va a atender la política agraria del Estado prácticamente, no del gobierno, del Estado. Hoy día está pues creado el Fondo de Tierra. Y también resulta importante, solo quisiera hacer el contraste con este sí brevemente, por favor. En tanto que aquí, Justo Rufino Barrios expropió tierras, que sea todo y cantidad de ellas, tierras comunidades indígenas. El decreto 900 expropió tierras particulares, tierras de propiedad privada. Las expropió. Y al tenor de estos decretos se devolvieron otra vez esas tierras. Se restituyeron. Y acá, en esta parte del Acuerdo de Paz Socioeconómico y Situación Agraria, señala que ni se van a expropiar tierras ni de iglesias ni de particulares, ni de iglesias, de particulares, no se va a tocar la propiedad privada, porque se está consciente que ya no hay tierras ni del Estado a través de la colonización. El Fondo de Tierras no va a colonizar nada, no va a impulsar ningún proceso de colonización, sino que el Fondo de Tierras va a comprar tierras. Aquí se señala, jóvenes, el impulso de un mercado de tierras, a comprar tierras, obviamente particulares. El que quiera vender su finca, su propiedad, su hacienda, porque ya no la puede producir, ya no la puede trabajar, que la ofrezca al Fondo de Tierras. Y el Fondo de Tierras le dará dinero al campesino organizado y que tenga proyectos productivos conseguidos para que se le preste, se le dé un crédito para adquirir esta tierra, esta finca particular, y obviamente va a pasar a ser de estos campesinos, pero no de manera regalada. No es un obsequio, no es un regalo, sino que es una adquisición y ellos tienen que pagar esa tierra. Pero acá se habla ya del mercado de tierras, de la compra y venta de tierras. No es expropiación de tierras de particulares, no es colonización de tierras y entrega de tierras del Estado, las tierras baldías, porque ya casi no hay, sino la compra de fincas particulares para dotar a los campesinos organizados, obligadamente. Tienen que estar organizados en asociación, en una forma organizativa o en empresas campesinas asociativas, y que tengan proyectos productivos en mente. Porque precisamente a través de sus proyectos y de su trabajo van a adquirir dinero para pagar ese crédito que se les da a través, como también se indica acá, del establecimiento del fideicomiso por parte del Estado en una entidad bancaria, donde van a aparecer el fideicomitente, el fideicomisario y el fideicomiso, el banco. Esto es bien importante, por favor, prácticamente que vean ustedes las vías, los caminos que ha seguido el tratamiento de la problemática agraria de nuestro país, desde las expropiaciones de tierras a la colonización de tierras hasta hoy día, la compra de las tierras privadas, obviamente. Eso es lo que interesa en este acuerdo de paz socioeconómico agrario. Repito, jóvenes, forma parte de nuestra evaluación, la materia de nuestra evaluación que se va a llevar a cabo el próximo viernes 20. El otro acuerdo que nos interesa es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Acá, el acuerdo, aquí sería sobre identidad, jóvenes, o identidad, les voy a agregar esto, por favor. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Este es el otro acuerdo. Tampoco nos interesa todo el contenido del acuerdo, jóvenes, ya expliqué las razones. Básicamente nos interesa el numeral 4, el numeral romano 4, que se refiere a los derechos políticos, civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos económicos. Y tampoco todas las letras de ese numeral 4, ya que, solo por mencionar, por ejemplo, la letra A se refiere a marco constitucional, y básicamente acá se refiere a las comunidades autónomas indígenas.
Les repito, no porque no tenga importancia, pero para los efectos de nuestro curso no vincula. La regionalización tampoco, jóvenes, inciso C. El inciso D dice participación a todos los niveles. Pues tampoco nuestro interés el tema, repito, no porque no tenga importancia. Y el inciso E se refiere al derecho consuetudinario. De eso ya hemos hablado, pero tampoco nos interesa mucho para estos efectos. Ahora, la letra F sí, jóvenes, porque se refiere a derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Acá sí nos interesa, jóvenes. ¿Por qué? También hay una parte motivacional, si queremos, o de motivos, una parte considerativa de ese acuerdo. Queremos lo justificativa, la justificación, la justificación 1, 2, 3 y 4. Y luego viene el subtema, dice regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Básicamente aquí vamos a ver el tema de la titulación supletoria o el caso de aquellas tierras jóvenes que no fueron regularizadas por el Instituto Nacional de Transformación Agraria en su momento, que no se les dio el título respectivo, no obstante que la gente llevaba 10, 15, 20 años de vivir en esas tierras adjudicadas. Desafortunadamente no se les contigo. Luego, tenencia de la tierra y uso y administración de los recursos naturales. También es importante, porque también acá las comunidades indígenas alegan no solamente la tenencia de la tierra, sino que también el derecho que tiene al uso de los recursos naturales. Y también se amparan en el convenio 169. Vamos a ver, y con la lectura esta vamos a comprender mejor esas posiciones, jóvenes. Luego aparece también la restitución de tierras comunales y compensación de derechos. Mencionábamos el caso reciente de Chuarrancho, jóvenes, a través de la Corte de Constitucionalidad, una restitución de tierra de 100 caballerías de terreno de tierra de la comunidad indígena de Chuarrancho. Más o menos a eso, entre otros casos, se refiere precisamente a este tema de la restitución de tierras, adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas, las tierras del Estado civil, por ejemplo, la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas. Esos son los temas, pocos realmente, o subtemas, si queremos, que abarca la letra F y específicamente el numeral 4. Acá pongo el numeral. Entonces, estos son prácticamente los temas que nos interesan en este módulo nuestro de estos dos acuerdos de paz. El numeral tercero, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y el numeral 4, sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Prácticamente, pues aquí estaríamos llegando, jóvenes, quizá digamos con una, no sé, tengo entendido, si me permiten, por favor, tengo entendido que el día lunes no hay clase por el asueto que se traslada para el día lunes, en vista de que el domingo 15, que es asueto de Guatemala. Es probable que no tengamos clase el día lunes. Para indicarles, por favor, que nuestro examen, que se va a llevar a cabo el día viernes 20, el día viernes 20 va a versar sobre lo que ya vimos en la primera unidad de nuestro programa y en esta segunda unidad del programa. Me fue un poquito rápido, pero esos son los contenidos que tengo por ahí. No obstante, por favor, les voy a compartir en Classroom las presentaciones que les he hecho. Yo creo que me van a ayudar. Por favor, las presentaciones, estas diapositivas, les voy a compartir en Classroom. Creo que nos vamos a comunicar también con Glenda, con Juan José, del grupo de WhatsApp, cualquier duda que hubiera, jóvenes, si es que no tenemos clases el día lunes. En cuanto a los documentos, ya saben, el primer módulo, para el desarrollo del primer módulo, nos apoyamos en el libro del profesor Vinicio Castañeda Paz, principalmente. Lo que es concepto, definición, contenido, ubicación, características, del derecho agrario y las relaciones del derecho agrario con otras ciencias.
y aparece en el libro del profesor Vinicio Castañeda Paz. Lo que vimos ahora en la segunda unidad jóvenes tiene el documento de las aparatas del profesor Cero Martínez acerca de la política. Incluso agregamos algunas imágenes acá en la pantalla nuestra. Sí, con mucho gusto, sí, les voy a compartir, jóvenes, sí, les voy a compartir, por favor, estos resúmenes que he tenido. Les decía, el libro, por favor, si no lo tienen, adquieran, tenemos un poquito más de tiempo, jóvenes, Los principios de la política agraria colonial y el surgimiento del latifundismo en Guatemala, del profesor Severo Martínez. Es una separata como de 8 hojas, jóvenes. Luego, en relación ya a la política de la contrarreforma agraria, en el libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, ya sea de la pasta amarilla o bien de la pasta verde jóvenes, está una ponencia, casi en la última parte, una ponencia del licenciado René de León Slotter. Y la ponencia se denomina Legislación Agraria Guatemalteca. Está en el libro, por favor, para los que quieran profundizar un poco más. Lo que les di es, si quieren ustedes un poquito puntual, pero si quieren profundizar un poco más, está en esa ponencia, que está en el libro Legislación Agraria Guatemalteca, que se refiere a la contrarreforma de 1954 a la fecha. Es todo, jóvenes, entonces les estoy compartiendo los resúmenes de las clases anteriores y de esta clase en Classroom. Cualquier duda, creo que de antemano le voy a agradecer a Juan José, por favor, su apoyo, y a ustedes, compañeros, muchas gracias. Así, muchas gracias. Sí, por favor, diga Juan José. Hola, Lick, buenas noches. Sí, fíjese que yo mantengo bloqueado los mensajes del grupo de WhatsApp. Entonces, si usted me autoriza para habilitarlos, si cualquier duda, estoy a la orden ahí con los compañeros. Por favor, Juan José, le voy a agradecer mucho, si fuera tan amable, le voy a agradecer mucho, Juan José. Le agradezco. Muy amable, licenciado. Feliz noche, hoy. Gracias por la comunicación en clase de tal manera. Buenas noches, jóvenes, feliz descanso. Se nos fue un poquito el tiempo. Muchas gracias, les deseo feliz descanso.